Seguimos avanzando, estamos avanzando en los atributos del Señor. Partimos estudiando la semana pasada la fidelidad del Señor y hoy vamos a ver un aspecto del Señor que tiene que ver, que todos nosotros lo tenemos, pero que es difícil a veces ir avanzando en eso, que tiene que ver con su santidad. Dios es santo y al ser santo nos invita a que nosotros nos santifiquemos. Y antes de partir con todo esto, tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿qué significa ser santo? ¿Qué significará ser santo? Y la palabra santo está ligada a muchas tradiciones religiosas y a muchas tradiciones del mundo también. Algunas tradiciones dicen que ser santo implica es que una persona destacada por sus virtudes. Una persona que es destacada por sus virtudes lo destacan como una persona santa. Otras personas destacan y dicen una persona santa es una persona iluminada, una persona que hay un brillo que está alrededor de esa persona y es una persona santa. Es otra tradición también. Hay otra tradición también popular que dice que una persona santa es una persona que está elevada a una posición sagrada, pero por opinión popular. Entonces, lo que tenemos que hacernos es, a eso se referirá la Biblia cuando dice que somos santos y que Dios es santo. ¿Qué significa entonces que Dios sea santo? ¿Qué significa que nuestro Dios es un ser santo? En el sentido más estricto de la palabra y en el lenguaje más común en el Antiguo Testamento, la palabra santo significaba ser una persona apartada, separada y única. Eso es ser santo, apartado, separado y único. Eso lo vemos, por ejemplo, en los instrumentos y en los utensilios que tenían en el tabernáculo. Había un cucharón, por ejemplo, y ese cucharón, que se usaba para un montón de cosas, cuando se designaba como santo, tenía solamente una utilidad. Tenía un solo propósito, usarse para una sola cosa. Tenía un propósito santo, distinto, aparte. Es lo mismo, un tiempo atrás poníamos el ejemplo, su jarrón del agua en la casa. Su jarrón del agua en la casa tiene un propósito santo si usted solamente lo utiliza con un solo propósito. Por ejemplo, solamente echarle agua. Si usted dice, ¿saben qué, familia? En este jarro solamente le vamos a echar agua. Está prohibido echarle jugo, está prohibido echarle bebida, está prohibido echarle cualquier otra cosa. Este jarro es solamente para el agua. Si usted quiere hacer jugo, usen otra cosa. Pero a mí me gusta así, perfecto. ¿Qué implica? Que es un jarro apartado, distinto, único. De alguna forma es un jarro santo. Y los utensilios que habían en el tabernáculo, en el templo, que eran santos, que eran consagrados, no eran santos porque emanaba algún poder de esos utensilios, sino que eran santos porque tenían un uso exclusivo, estaban destinados para eso. Entonces, de alguna forma, podemos ir entendiendo que santo tiene que ver con ser único, con ser distinto, con que no hay nada como Él. Es por eso, cuando Isaías está en el trono del Señor y los serafines están con Él y los serafines exclaman, santo, santo, santo. Lo que están diciendo ahí, que este es el Dios que nosotros adoramos, es un Dios único. Él es el creador de todas las cosas, Él es el que sustenta la vida, no hay ningún otro como Él. Todo lo demás es creado, pero Él no es creado. Él es el creador de todas las cosas y Él siempre ha estado. Por lo tanto, podemos afirmar que Dios es santo porque Él es único. No hay nadie en su especie como Él. Él es único. Él es soberano, Él es sabio, Él es justo, Él es bueno. Pero hay otro aspecto de su santidad que también es importante que nosotros vayamos comprendiendo, que tiene que ver con su carácter. Por un lado, nosotros decimos que Dios es santo porque es único, porque no hay nadie como Él. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con sus atributos, con su carácter, con su esencia. Dios es justo, es bueno, es soberano, es amoroso. Dios, de alguna forma, está limitado por su propio carácter. Él, al ser santo, no puede ir en contra de su naturaleza de santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Dios no miente, Dios no engaña, Dios no busca el mal y no provoca el mal. Él es santo, en Él no hay pecado, Él es libre de toda corrupción, Él es santo.
Por lo tanto, la santidad tiene que ver con que Él es único, pero tiene que ver con su carácter, un carácter donde no hay corrupción. Y Dios, al crear todas las cosas, las crea en santidad. Dios, un Dios santo, crea todo santo. Lo crea en su santidad. Y este mundo, en un inicio, cuando Dios creó este mundo, creó un mundo santo, un mundo perfecto, un mundo lleno de propósito, sin corrupción. Desde el mar, desde el cielo, desde los animales, todo lo hizo con ese propósito, único y santo. Aparte de todo eso, Dios nos separa a todos nosotros, a su creación, a todos los hombres, y nos designa un rol, nos designa un estado, nos designa una misión. Y era, en primer lugar, glorificarlo a Él, pero en segundo lugar, gobernar este mundo. Y nos crea y nos hace que gobernemos este mundo de una forma santa, con sus principios, con lo que Él estableció, que lo que era bueno y lo que era malo. Y nosotros teníamos como mandato reflejar la santidad del Señor, reflejarlo en todas nuestras tareas y representarlo. Éramos representantes acá, en este mundo santo, de su santidad. Entonces teníamos que gobernar el mundo bajo su carácter, bajo su justicia, bajo sus principios de amor. Dios nos hizo para reflejar su santidad. ¿Pero qué pasó? El hombre se rebeló. El hombre se rebeló completamente contra el Señor y trató de ser su propio Dios. Algo muy absurdo. Algo muy absurdo. ¿Por qué? Porque Dios intentaron establecer bajo sus principios lo que es bueno y lo que es malo y empezaron a gobernar este mundo en rebeldía con su principio de bondad y con su principio de maldad. Ellos, el hombre empezó a establecer lo que era el bueno y lo que era malo, pero a su manera. Y eso introdujo en este mundo santo, en este mundo perfecto, introdujo el caos, introdujo el dolor, introdujo el sufrimiento, introdujo el pecado. Por lo tanto, por un lado podemos definir que la santidad de Dios tiene que ver con producir lo bueno, lo justo, lo único, lo bueno, lo bello. Pero el pecado, ¿qué es lo que produce? La corrupción, el dolor, todo lo que denigra la imagen de Dios en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo un Dios santo, plenamente santo, se puede relacionar con esta humanidad que ahora es corrupta y con este hombre pecador, con estos hombres rebeldes? ¿Cómo lo podía hacer? ¿Cómo un Dios santo, en su naturaleza santa, buena, perfecta, única, se podría convivir con el hombre pecador? Y bueno, de eso trata la Biblia. Y esa es la gran historia bíblica donde relata el mensaje de amor y de salvación y de rescate para que nosotros nos volvamos a relacionar con este Dios santo. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús, que es la reencarnación de la santidad de Dios. Y vemos a este Jesús, que es la reencarnación de todos sus principios santos, lo vemos sanando gente, perdonando, confrontando el mal, hasta un punto que le va entregando su vida. Y entrega su vida para que nosotros podamos recuperar y recibir nuevamente la santidad del Señor. ¿Para qué? Para nuevamente reconciliarnos con el Señor y poder nuevamente reflejar el propósito por el cual nosotros fuimos creados, un propósito de santidad. De hecho, la santidad tiene que ver con relacionarnos, con vincularnos con Él. Pablo lo ejemplifica de la siguiente forma. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Él quiso que nosotros fuéramos santos. Nos rescató para que nosotros fuéramos santos. Pero el ser santo implica algo. Implica un vínculo, implica una relación. Porque mire lo que dice acá. Ya somos santos, nos escogió para que fuéramos santos. Nos predestinó, después de decir que somos santos, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Somos santos y nos incluye, porque dice que ahora somos hijos adoptados por Él. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora como hijos somos parte de la familia del Señor. Por lo tanto, la santidad de Dios ahora implica ser parte de su familia.
Somos santos porque somos parte de su familia. Nos ha apartado, nos ha rescatado. Él llevó nuestro quebranto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos participar de su santidad. Él nos escogió desde antes de la fundación para que fuéramos santos. Y eso es muy importante y es muy relevante. Porque lo que está diciendo, sabiendo cómo yo iba a ser, cómo Luis Miguel iba a ser, desde antes de la fundación del mundo, él dijo, Luis Miguel, tú vas a ser apartado para mi santidad. Sabiendo cómo yo iba a ser. Yo no sé si yo me hubiera escogido a mí. Yo no sé si yo me hubiera escogido a mí, sabiendo cómo yo iba a ser. Pero Él quiso, sabiendo todo eso, tú vas a ser parte de mi familia, vas a ser parte de esta santidad. Y la pregunta tenemos que hacerla. Usted a usted mismo, ¿usted se hubiera escogido? El Señor es fiel. El Señor es soberano y quiso que fuéramos parte de su familia. Y ahora somos parte, somos adoptados de Él para disfrutar esta santidad en el Señor. Jesús vivió. Fue el único que vivió la vida obediente que nadie podía hacer. Llevó nuestro quebranto, nos rescató y nos ha hecho santos. Por lo tanto, somos santos no por lo que podamos hacer y no por lo que hicimos, sino por lo que Él hizo, solamente por su gracia, porque Él lo quiso, de acuerdo a su voluntad. Y la cultura popular, y muchas veces nosotros también decimos, atribuimos santidad por obras. Oye, tu mamá es una santa. Es una santa. Oye, tenéis que hacerle un monumento. Él es un santo. Oye, esa persona que en la esquina, oye, es un santo porque ayuda a medio mundo. Y atribuimos santidad por algo que hacen. Y no es por obras. Es decir, después, obviamente, en respuesta a todo lo que el Señor hizo así, vivimos una vida de obras que van glorificándolo a Él. Pero no es previo. Somos santos porque Él quiso que fuéramos santos y Él nos rescató. Y es por eso que ahora que el Señor nos rescata, somos llamados santos. ¿Usted recuerda cuando Pablo decía, voy a escribirle una carta a los hermanos de Corinto, a los hermanos de Roma? Él abría su computador y empezaba a escribir. ¿Y cómo partía? Decía, ¿a los santos qué? A los santos que están en Corinto, a los santos que están en Efeso, a los santos. Y hoy día el Señor dice, está hablando y dice, a los santos que están en Viña. A los santos que están en Viña. Y usted es santa y es santo. Y usted podrá decir, usted mirará a la persona que tiene al lado y dirá, no sé si será tan santo, pero es santo y es santa. No por lo que usted puede hacer, por la obra que el Señor hace en usted. Por lo tanto, ser santo es una invitación porque Él nos apartó para ser santos, nos escogió, nos adoptó para ser parte de su familia. Somos hijos, por lo tanto, la santidad de Dios. Ser santo implica relacionarnos en esta familia con el Señor, relacionarnos con nuestro Padre. Dios es santo, Dios es único y nos invita a participar de su santidad. Por lo tanto, santidad, el ser santo es participar de la vida de Cristo, es participar de la obra de Cristo, es participar de lo que Él va produciendo en nosotros. Ahora bien, todos los que estamos acá somos santos por la obra de Cristo, pero somos santos en este cuerpo que es un cuerpo carnal, que va a morir, que va a pasar. Por lo tanto, somos santos en un cuerpo que desea constantemente los deseos de la carne. Por lo tanto, si bien somos santos, usted es santo y santa y nadie le puede quitar eso, pero también al mismo tiempo estamos en un proceso de santificación, que todos los días tenemos que ir renunciando a nuestra carne para vivir por Él. Y eso es algo de todos los días. Pero como Él ya nos santificó, como Él ya somos santos, en respuesta a eso, tenemos que vivir una vida piadosa, una vida de agradecimiento. Y si buscamos en la Biblia una persona, un testimonio de una persona que fue renovada, restaurada, rescatada por el Señor y que después entregó su vida al servicio para vivir una vida santa, una vida de santificación, es nuestro hermano Pablo. Pablo fue un rescatado por el Señor. Pablo era del partido del judaísmo más estricto de todos. Era de los fariseos. Y Pablo era un hombre celoso. Y él estaba dispuesto a acabar con todos los cristianos, a sacarlos de Jerusalén, a matarlos si era necesario. Estaba dispuesto a expulsarlos a todos.
era de la facción más dura de los fariseos. Era de ese partido. Entonces, cuando había reunión de partido, ahí está el camarada Pablo, le preguntan, camarada, ¿cuántos cristianos usted expulsó? 2, mi camarada. Perfecto. Faltan más. Así era. Estoy ejemplificando un poco lo estricto que era el sistema. Y Pablo era ahí. Y de hecho, Pablo estaba incluso, los quería sacar de Jerusalén y quería expulsar a los cristianos que estaban fuera de Jerusalén. Y en un momento, él pidió cartas de autorización porque ya él iba a salir de Jerusalén a sacar a más cristianos. Iba a ir a la parte de Siria, a Damasco. Allá iba a ir a buscar cristianos para sacarlos. Y cuando iba rumbo a Damasco, una luz lo derribó del caballo. Una luz lo derribó. Y le pregunta a esa luz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo responde, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y desde ese momento, Jesús transformó la vida de Pablo. Transformó una vida que era vil, una vida de persecución, una vida que iba en deshonra de la obra del Señor, y fue rescatado, pero Jesús se reveló a su vida, y desde ese momento Pablo empieza a responder a esa gracia santificadora de santidad. Empieza a responder con servicio, con humillación, con perdón y llevando una vida de santidad. En una reunión de testimonios estaba el hermano Pablo dando su testimonio. Y Pablo parte diciendo, está hablando con Timoteo. Y le dice, mira, yo doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él estaba contando su testimonio continúa de la misma forma. Aún habiendo sido yo, antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia e en mi incredulidad. Él va contando, Timoteo, esto me pasaba a mí. Está contando su testimonio. Yo antes era blasfemo, era perseguidor, era agresor, era malo, pero se me mostró misericordia. Fui rescatado por misericordia. 14. Sigue contando su testimonio. Pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo. A pesar de todo mi pecado, encontré gracia. Y la Biblia lo dice. Donde abunda el pecado, abunda su gracia. Constantemente. Y Pablo pudo participar de esa gracia. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo empezó a vivir una vida de agradecimiento. ¿Por qué? Porque él había recibido ese rescate. Y este es el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, si una persona lleva un día en el Evangelio, lleva una semana en el Evangelio, lleva un tiempo cortito en el Evangelio o lleva mucho tiempo en el Evangelio, ya está capacitado para entregar el mensaje de salvación. Estamos condenados y el Señor vino a rescatarnos y por su gracia ahora tenemos esperanza. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está reconociendo que merecía algo muy distinto, pero se encontró con Jesús, se encontró con gracia. Una gracia salvadora, una gracia donde no había condenación. Ahora, eso que le pasó a Pablo es lo mismo que nos pasó a nosotros. Quizás nosotros no fuimos botados del caballo, no fuimos botados de ahí, pero sí se nos botó de nuestro orgullo, de nuestra queja, de nuestro temor al futuro, de nuestra incertidumbre, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas acciones. Fuimos botados de todo eso y encontramos la gracia salvadora. Fuimos rescatados por el Señor y encontramos la gracia salvadora. Nos llenó de su gracia y nos llenó de su amor. Y ahí, en ese mismo momento, cuando Jesús vino a la vida de Pablo, empezó una nueva vida en Pablo. El momento que Cristo vino a su vida, empezó una nueva vida. Una vida de santidad, una vida de santificación y una vida plenamente santa. Entonces, hay varias cosas del proceso de santificación, de llevar una vida santa que todos nosotros tenemos que recordar. En primer lugar, la santificación, llevar una vida santa, es una vida de gratitud en respuesta al amor de Jesús. ¿Por qué llevamos una vida santa? No llevamos una vida santa, una vida alejada del pecado para obtener algo. Ya obtuvimos la salvación en Cristo. Pero sí, en respuesta a su amor, en respuesta a su gracia, yo quiero llevar una vida donde yo refleje quién es mi Padre.
Por eso quiero llevar una vida alejada del pecado. En respuesta, llevo una vida de gratitud, pero en respuesta al amor que tuvo Él en mí. Lo que yo voy reconociendo es que mi vida ya no le pertenece. Miren lo que dice Pablo. Pablo en su testimonio dice, ¿saben qué? Yo con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su vida, lo que está diciendo Pablo, que su vida ya no le pertenece, ya no me pertenezco a mí mismo, sino que yo le pertenezco al Señor. Y la pregunta que tenemos que hacer, y yo la voy a hacer la pregunta, pero esto es una respuesta para que usted piense en el corazón. ¿Su vida le pertenece a Cristo? ¿Y sus acciones van mostrando que su vida le pertenece a Cristo? Y ahí yo voy a cerrar los ojos. ¿Saben por qué? Porque nuestras acciones a veces no demuestran que nuestra vida le pertenece a Cristo. Vivimos llenos de temor, llenos de duda, llenos de rabia, llenos de incertidumbre, llenos de quejas hacia el futuro. Pero nuestra vida le pertenece a Cristo, aquel que me rescató, aquel que me amó. Y Pablo empieza a vivir una vida aferrada a Él, aferrada a Cristo. En cada paso, lo que está diciendo acá, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Lo que yo voy a vivir acá en la tierra, lo voy a vivir aferrado a Cristo. En cada paso, en cada decisión, en cada cosa que yo voy a hacer, la vivo agarrado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un hombre agradecido. Por lo tanto, la santificación, vivir una vida de santidad, es llevar una vida de agradecimiento donde yo reconozco que yo ya no me pertenezco, le pertenezco a Él. Mi vida te pertenece, Señor. No voy a hacer ni una sola cosa que no esté determinada en tu palabra. No voy a tomar ninguna acción que no esté determinada por tu santa voluntad, porque ya no me pertenezco, sino que le pertenezco al Señor. Y voy a hacer todo lo que tú me dices en tu santa palabra. ¿Pero por qué? ¿Por temor? No. Por agradecimiento, porque tú me rescataste. Entonces, este Dios santo se quiere vincular con nosotros para que vivamos una vida santa y en agradecimiento a Él. No nos pertenecemos. Pablo, en su relato, en su testimonio, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo lo que soy, está diciendo Pablo, se lo debo a Él. Se lo debo a su amor, a su gracia por medio de Jesús. Y esta gracia no ha sido en vano. No fue algo aleatorio. Tiene un sentido, tiene un propósito. La pregunta es, ¿cómo no voy a vivir diferente yo? ¿Cómo, después de todo lo que el Señor hace por mí, cómo yo no voy a vivir de una forma diferente? Yo no puedo vivir de una manera vana en esta tierra. Tengo que vivir con sentido, con un propósito. ¿Y cuál es mi propósito? Glorificar al Señor y vivir una vida sin pecado, alejado del pecado. ¿Por qué? Porque tengo que entender la gracia. Tengo que entender la gracia santificadora y que Él me santifica. Ahora bien, Él fue rescatado. Y en respuesta a ese rescate, Él vivió una vida de agradecimiento y de santidad. Esto es lo mismo que la teología de Toy Story. ¿Cuál es la teología de Toy Story? ¿Se acuerdan de esos marcianitos que estaban atrapados ahí? Estaban atrapados. Y vino el señor cara de papa y los rescató. Y rescató a esos marcianitos. ¿Y qué es lo que pasaba con esos marcianitos? Constantemente que se encontraban con el señor cara de papa, ¿qué decían los marcianitos? Nos has rescatado, gracias, nos has rescatado. Y donde iba el señor cara de papa, iban los marcianitos, oh, nos has rescatado. Era así. No se olvide de la teología de Toy Story, porque es la misma teología de nosotros. Nosotros éramos esos marcianitos. Nuestra vida era vana. No teníamos ningún sentido. Era estar en una caja sin sentido. No había vida ahí. Pero vino alguien y nos rescató. Que ese rescate no sea en vano. Que ese rescate no sea para seguir haciendo lo mismo, sino que ese rescate sea una vida de agradecimiento, de temor, de obediencia y de servicio a Él, donde nosotros reflejemos su misericordia y seamos esos marcianitos, donde en todo momento estemos pegados a Jesús. Gracias,
tú nos rescataste. Gracias, tú nos diste vida eterna. Gracias, tú estás siempre con nosotros. Sin ti no podríamos hacer nada. Ese es el rescate, el que el Señor hizo por nosotros. Por lo tanto, la santificación tiene que ver con llevar una vida de agradecimiento por todo lo que Él hizo. Pero la santificación también tiene que ver con llevar una vida de acuerdo a lo que somos ahora, a nuestra identidad. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él nos hace nuevas personas, nos da una nueva identidad. A Pablo le dio una nueva identidad, a tal punto que ya no se llamó Saulo. Se llamó Pablo. Pero ya, aparte de todo eso, le dio un nuevo sentido a su vida, le dio un nuevo corazón, una nueva forma de ver la vida. Había una nueva criatura en él. Y Pablo sigue contando este proceso de agradecimiento y lo dice de esta forma, quizá usted se lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Usted es una nueva persona, es una única persona y está llamada a vivir en santidad. Todo lo viejo pasó. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya tiene una nueva vida, tiene una nueva identidad. Pablo sigue contando y lo dice de la siguiente forma. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué es lo que está diciendo? Al principio dice que hemos sido sepultados, hemos sido muertos. Murió nuestra vieja vida. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? Lo que dice al final. Tenemos una novedad de vida. Andemos en novedad de vida. Tenemos una nueva vida. Una nueva identidad. ¿Y cuál es nuestra nueva identidad? Antes de que Cristo viniera a nosotros éramos creación del Señor. Creación del Señor. Pero cuando vino y se reveló a nuestra vida, pasamos a ser de creación a hijos, a ser parte de su familia. Por lo tanto, tenemos una nueva identidad. Hemos sido apartados para Dios. Debemos vivir de acuerdo a esa identidad. Por lo tanto, cuando venga la tentación, cuando un pecado los quiera atrapar, usted recuerde que es santo y tiene una nueva identidad. Recordar quién es usted. Usted es parte de la familia del Señor. Es una persona nueva. Es una persona nueva. Se cuenta la historia de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era un don Juan, era un Casanova, era un vividor, lleno de mujeres, lleno de libertinaje, lleno de apuestas, una vida sin el Señor. Pero hubo un momento que le entrega su vida al Señor. Y su vida es cambiada, es transformada por el Señor. Y un día Agustín iba por la calle y una exnovia lo reconoce. Y le dice, Agustín. Y Agustín siguió caminando. Agustín. Y Agustín no la inflaba. Agustín le decía. Se acercó más. Le dice, Agustín. Agustín se da vuelta y le dice, disculpe señorita, el Agustín que usted conoció ya murió. Se dio la vuelta y se fue. Un poco drástico el Agustín. Pero, ¿qué es lo que quería expresar? Yo ya no soy quien era antes. Yo ya no soy quien era antes. Y el pecado es ir en contra de lo que somos ahora en Cristo. Es tratar de volvernos a nuestra antigua identidad. Somos llamados a participar de esta nueva identidad para que nosotros podamos participar de esa santidad. Por lo tanto, cuando venga el pecado, cuando venga la rabia, cuando venga la ira y la esté provocando y lo esté provocando usted conteste como Agustín. ¿Sabe qué? La persona que respondía de esa forma ya murió. La persona que dejaba la escoba, esa persona ya murió. Porque ahora yo tengo una nueva identidad. Cuando venga el pecado, usted recuerde quién es. Recuerde quién es. No se acomode, no se acostumbre al pecado, sino que participe de la santidad del Señor. ¿Por qué? Porque hay gran diferencia entre la persona que disfruta el pecado con el que lucha con el pecado.
La persona que disfruta el pecado es una persona que su corazón ya se está endureciendo. Su mente está cauterizada, está insensible al pecado y ya le gusta pecar y le da lo mismo pecar. ¿Por qué? Porque ya le da lo mismo ofender al Señor. Usted no sea de esas personas. Pero usted puede seguir luchando con el pecado y probablemente lucha con el pecado. Y cuando peca se ofende porque ofende al Señor y le da pena porque ofende al Señor. No se acostumbre nunca al pecado, sino que siga luchando. ¿Para qué? Para mostrar la santificación del Señor en todo momento. Somos santos y hemos sido apartados por Él. ¿Para qué? Para vivir una vida en Él. Entonces, en primer lugar, la santidad tiene que ver con llevar una vida de agradecimiento al Señor. En respuesta a lo que Él hizo, yo vivo una vida de temor, una vida de piedad, una vida de sometimiento. En segundo lugar, la santidad es recordar cuál es nuestra identidad, cuál es su carnet. ¿Qué dice su carnet ahora? Usted saca su carnet de identidad, antes decía pecador. Y aunque usted lo borrara, decía pecador. Y usted lo limpiaba, decía pecador, salía constantemente. El Señor votó ese carnet, votó esa identidad, lo archivó en el registro civil y le tiró una bomba al registro civil. Ya no existe esa identidad. Ahora usted tiene un nuevo carnet. Y ese carnet dice hijo del Señor, rescatado por el Señor. Y aunque lo quieran borrar, sigue y florece eso. Esa es su identidad. Cuando venga el pecado, usted diga no. Yo ya tengo una nueva identidad. Antes, en mi vieja naturaleza, yo reaccionaba así, pensaba así, me quejaba de esa forma. Pero ahora yo tengo una nueva identidad que es una vida santa en el Señor. Y en tercer lugar, la santificación tiene que ver con algo que también nosotros tenemos que ir haciendo en todo momento. La santificación es algo que nosotros hacemos activa y participativamente. Dios va a hacer su parte en nosotros, pero hay algo que tenemos que hacer en nosotros. Miren, lo vamos a ir explicando de esta forma. Somos santos, hemos sido apartados por el Señor, tenemos el carácter del Señor en nuestra vida y tenemos que reflejar eso. Pero tenemos que estar apartados de toda nuestra carne, de todo lo que nos va a influenciar. ¿Para qué? Para vivir una vida sin santidad. Pablo, en su testimonio, lo va diciendo de esta forma. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Somos salvos, somos santos, somos parte de su familia y estamos llamados a ser santos. Pero estamos en un proceso de santificación con Él. ¿Por qué? Porque aún estamos en este mundo caído. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos en nuestro proceso de santificación? Al diablo. El diablo. El diablo nos quiere hacer caer. La Biblia dice que ¿cómo anda el diablo? Como león rugiente. El diablo anda como león rugiente y quiere que nuestra vida esté torcida. Ahora bien, tenemos que estar atentos al diablo porque el diablo quiere sacarnos del proceso de santificación. Ahora, el diablo, a usted nunca, pero requete contra nunca, el diablo se va a aparecer a usted vestido de rojo, con cachos y con un tridente. Nunca se va a aparecer así. Sería muy obvio. La Biblia, de hecho, ¿sabe cómo dice que se presenta el diablo? Como ángel de luz. Así se presenta. Se presenta como alguien bueno, como algo, nos presenta situaciones como algo bueno, pero que son malas. Que son malas. Entonces, como ángel de luz, entonces usted dice, el diablo se presenta y dice, ponle otro cero nomás. Tu jefe ni se va a dar cuenta. Dale lo mismo. El Estado te roba a ti, así que tú dale nomás con el Estado. Así que dale nomás. Aparte, tú has trabajado tanto, te has esforzado tanto por su familia, así que un cero más ni se va a dar cuenta. Dale tú nomás. Y presentan algo malo como bueno. Y te presentan como ángel de luz. Y recuérdate, el Señor te dice que tú tienes que proveer a tu familia. Y esta es una forma que tú puedes proveer. Presenta algo malo como bueno. Oye, cuando tú llegas a tu casa, ¿cómo te recibe tu esposo? ¿Cómo te recibe tu esposa? ¿Te ladra siempre, no? Sí, siempre me ladra. Entonces da lo mismo. Una canita al aire, ¿qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Hazlo por tu bien. Tienes que cuidarte tú mismo. Esto es un área de cuidado personal.
Y te lo presenta así. El diablo como ángel de luz te lo presenta así. Tenemos que estar atentos. Atento al diablo porque nos quiere sacar de la santidad. Atento al mundo que nos quiere tentar y seducir con todo el patrón de pensamiento que tiene este mundo. Tan egocéntrico, tan consumista, tan ególatra. Donde no hay compasión ni misericordia al prójimo. ¿Sabes qué? Sálvate tú mismo. Asegúrate tú nomás. Da lo mismo que pase con los demás. Porque nadie se va a preocupar por ti, así que tú no te preocupes por nadie. Y uno está tentado con eso, con el patrón de pensamiento de este mundo y así con otros patrones que tiene este mundo. Hay que estar atento con eso. Y por último, tenemos que estar aquí lo que dice Pablo, atento a nuestra carne. Porque la santidad que nosotros vivimos, la vivimos en este cuerpecito. Y su cuerpecito es un cuerpo carnal que va a morir, que va a pasar. Y sus emociones y sus deseos aún son carnales. Por lo tanto, tenemos que estar atentos también a esto. Por eso dice, no satisfagas los deseos de la carne que son contra el Espíritu, es decir, son contra la santidad del Señor. La carne, tus deseos, tu concupiscencia son usados para corrupción. Pero también tu carne puede ser usada para bendición. Y ahí está la lucha, constantemente. Y por eso, para que Cristo siempre gobierne, siempre venza en su proceso, nosotros tenemos que estar sometidos a su palabra. Y por eso dice, no satisfagas los deseos egoístas de la carne, satisface los deseos del Espíritu para vivir en santidad. ¿Qué es lo que es vivir en la carne? ¿Qué es lo que es vivir en la carne? ¿Qué es lo que es alejarse del proceso santo del Señor? Pablo lo dice de esta forma. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, que son divisiones, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor. Santidad de Dios tiene que ver entonces con reflejar su carácter, su justicia, sus principios, su amor, que no haya corrupción. Y el pecado es todo lo que destruye la imagen del Señor, todo lo que destruye su obra creada. Por ejemplo, la sexualidad que lo mencionan los primeros pasajes de las obras de la carne. La sexualidad es algo creado por el Señor, es algo santo creado por el Señor. La sexualidad ¿es mala? No. ¿La sexualidad es pecado? No, es algo creado por el Señor. Es algo permitido en el pacto de amor que el Señor establece. Es algo permitido que en el pacto de amor, la sexualidad fuera de ese pacto no produce lo que el Señor busca. No produce de su santidad y no produce justicia. Al contrario, la sexualidad fuera del pacto lo que hace es producir dolor, amargura, destrucción, división, denigra la imagen de Dios en el ser humano. Eso es lo que pasa. Eso es lo que hace. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir en su santidad y así en todas las áreas que Pablo nos está mencionando a hacer. Si hemos sido rescatados, si hemos sido hechos santos por la obra de Cristo, tenemos un llamado a la santificación. ¿Y qué es lo que es la santificación? Alejarnos del pecado. Eso es, alejarnos del pecado. Alejarnos del pecado, alejarnos de toda cosa que destruya y denigre la imagen del Señor. Y nuestra hipocresía, nuestro sectarismo, nuestro orgullo, nuestras malas palabras, nuestros malos deseos al prójimo denigran la imagen de Dios y no hacen que no vivamos en la santidad la cual fuimos llamados. Por lo mismo, cuando estés luchando con algo, recuerda quién eres. Acuérdate de Agustín de Hipona. Ese hombre, señorita, ya no existe. Ese hombre, esa mujer, ya no existe. No voy a contestar de esa forma, no voy a responder de esa forma, porque ese hombre, esa mujer, ya fue muerta. Ahora tengo una nueva identidad. Cuando venga la ira, cuando venga la rabia, cuando tenga usted esa gana de explotar, que no lo domine el pecado, sino que sea dominado por el Santo Espíritu del Señor. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Lo dice acá. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificado es muerte.
Han hecho morir eso. Y si vivimos por el Espíritu, bueno, andemos también por el Espíritu. Es un fruto, está hablando de frutos. Y para eso, todos los que estamos acá, necesitamos convertirnos en buenos agricultores, en buenos jardineros. ¿Por qué? A veces nosotros somos santos, pero tenemos que cuidarnos, ocuparnos de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? Buscar siempre las instancias de alejarnos del pecado, para que salga santidad, para que salga agradecimiento. El Señor lo va a hacer, pero algo tenemos que hacer nosotros. Entonces a veces nosotros buscamos que salga santidad de nosotros sin hacer nada. Nos sentamos y queremos que salga santidad de nosotros, que salga agradecimiento de nosotros, que yo recuerde esa identidad en Cristo. Pero si nosotros no hacemos algo, hay algo que tenemos que hacer, hay una parte que nosotros tenemos que poner. Y aquí yo quiero poner el ejemplo del agricultor. Un agricultor, un jardinero, que quiere que salgan frutos, si no hace nada, adivine qué va a pasar. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Ahora bien, hay una parte que puede hacer el agricultor. El agricultor puede separar la tierra, puede escoger la semilla, puede lanzar la semilla, puede regar un poquito, puede estar atento, puede cubrir. Es su parte. Él hace su parte, pero el crecimiento lo da el Señor. Que salga fruto de ahí, lo da el Señor. Pero Él hizo su parte. Él ya hizo su parte. De hecho, algunos agricultores, jardineros que trabajan en hortaliza, le ponen unas vallas, unas rejas para que no pasen los animales, otros ponen espantapájaros. Están atentos a lo que ellos pueden hacer, pero la otra parte la hace el Señor. Nosotros funciona de la misma forma. Incluso algunos sacan la mala hierba. Esto no funciona. Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Yo tengo que ocuparme y preocuparme de mi vida espiritual, pero el crecimiento lo da el Señor. Yo voy a encargarme de estudiar tu palabra, de ser misericordioso, de ser compasivo, de agradecerte en todo, de juntarme los domingos con los hermanos, en la semana con los hermanos, con las hermanas en la fe, de ir reflejando el carácter, de tener mis disciplinas espirituales, de estar ayunando constantemente, de estar siendo una persona agradecida, alabando su santo nombre. Eso voy a hacer yo. Y el Señor va a dar el crecimiento. El Señor lo va a hacer. Yo hago mi parte, lo que me corresponde, pero el Señor hace su parte, porque aún vivimos en este cuerpo carnal, pero va a llegar un momento en que eso va a salir cuando Cristo venga y seremos plenamente santos. Solo Dios puede cambiar nuestro carácter, pero algo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos del pecado. Vivir una vida sin pecado, vivir una vida piadosa, sometido a la palabra del Señor. Tengo que colaborar en este proceso, preparando la tierra, alejando lo que no va a honrar al Señor, siendo un buen agricultor, un buen jardinero. Por lo tanto, no estorbemos la obra del Señor, sumémonos a su obra y que el Señor haga su obra. Por lo tanto, tenemos que terminar, y quiero terminar con algunas preguntas y desafíos para todos nosotros. Pregunta 1, ¿está cultivando una vida de amor y devoción al Señor? ¿Está siendo un buen jardinero? ¿Qué hay que arrancar de su vida? ¿Qué cosa? Rabia, ira, enojo, incertidumbre, queja. ¿Qué es lo que hay que, aquí tiene que estar atento? ¿Qué es lo que está robando el gozo en su vida? ¿Qué es lo que le está robando el gozo? ¿Una situación financiera, una situación de salud, una situación económica, una situación interpersonal? ¿Qué es lo que le está? ¿Hay algo que nos pueda quitar el gozo? ¿Qué es lo que le está quitando el gozo a usted? ¿Qué necesita usted exponer ante el Señor para que usted sea una carta blanca? ¿Qué oculto tiene usted ante el Señor? ¿Usted piensa que el Señor no lo sabe? El Señor lo sabe, todo lo sabe, pero Él quiere que nosotros confiemos en Él y se lo expongamos a Él. Él es nuestro Padre amoroso. Señor, yo te confieso esto. Y el Señor ya lo sabe, si Él lo sabe todo. Pero Él quiere que disfrutemos su gracia, que disfrutemos la confianza en el Padre. ¿Qué necesito exponer ante el Señor? No viva una vida de sufrimiento, sin gozo, sin esperanza, dañando al prójimo y ofendiendo al Señor. Él es santo, Él es único y usted está apartado para su gloria. Lleve la misma vida que lleva Cristo, una vida entregada al Señor. Ahora Cristo es plenamente santo.
Nosotros en algún momento llegaremos a participar de esa plena santidad, pero ahora estamos en este cuerpo carnal. Y a este cuerpo carnal usted hágale la guerra. Hágale la guerra. No lo deje accionar. ¿Sabe cómo funciona esto? Y con esto termino. Todos los que están acá, todos los que están acá, usted a su lado tiene dos animales espirituales. Usted tiene un ser carnal y un ser espiritual. Y que está siempre. El ser carnal se va a ir cuando Cristo venga. Y se va a ir toda la carne. Y el espiritual siempre va a estar. Pero ahora, hasta que Cristo venga, usted tiene un animal espiritual, carnal y un espiritual. La pregunta es, frente a un pecado, frente a una tentación, ¿qué es lo primero que sale? ¿Sale el animal carnal o sale el animal espiritual? Están los dos ahí. Están los dos ahí. El tema, ¿qué está alimentando usted? ¿Cuál es el animal que usted está alimentando? A veces yo tengo fortalecido el carnal. Lo tengo fortalecido y frente a la primera, estoy en cualquier situación y todo el tema y hay que llegar a tal hora y nos atrasamos como familia y empieza a salir el perrito carnal y oye, pero es que ustedes se atrasan y todo el tema. Salió el carnal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este carnal, este perro carnal, este animal carnal lo tengo que tener desnutrido, sin fuerzas, no alimentándolo con ninguna cosa. En cambio, el animal espiritual lo tengo que tener fortalecido para que a la primera, frente a cualquier tentación, sea el primero que salga y salga con su compasión, con su perdón, con su misericordia, con su amor, al cual vamos a alimentar. El animal de la santidad es el que tenemos que alimentar para reflejar la santidad del Señor. Y no se olvide, la santidad es relacionarse con el Señor. Nuestra invitación es que se enamore del Señor, que viva una vida piadosa y santa ante Él. Vamos a orar. Señor, te alabamos, honramos tu santo nombre, te glorificamos porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros y un Dios santo, Señor, sin corrupción, mandó a su Hijo para que se pudiera vincular con nosotros y nos rescataste y nos diste y podemos participar de tu santidad. Te alabamos ahora, Señor, y entregamos nuestra vida a ti para vivir una vida llena de tu gracia, llena de tu santidad. Enséñanos, Señor, y ayúdanos, Señor, para alejarnos del pecado, de todo lo que estorba, de todo lo que denigra tu obra en nuestras vidas, Señor. Y enséñanos a vivir en tu gracia, en tu amor, en tu perdón, en tu santidad. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.